Esta charla no voy realmente a hablar de una manera textual sobre las urgencias urológicas del recién nacido, porque son muchas realmente. Las urgencias urológicas son muchas, de una diversidad muy variable: urgencias renales, urgencias neurourológicas, urgencias genitales en niños, en niñas, urgencias del tracto intestinal, ¿sí? Porque todo eso nos compromete a nosotros los urólogos. Y yo creo que el urólogo general, el urólogo que trabaja en un hospital, debe saber abordar las urgencias del recién nacido, por lo menos darle curso y mirar hacia dónde se orienta ese recién nacido. Eso es parte de nuestro trabajo como urólogo. Vamos a hacerlo. Adelanta con cuál. Tú me lo adelantas allá. Voy a presentar dos casos que reflejan la magnitud de la lesión o del daño, de la gravedad que puede tener una urgencia urológica en un recién nacido. Y quiero resaltar principalmente el equipo y el trabajo multidisciplinario con que debe abordarse la patología urológica desde el feto, porque nosotros tenemos una gran ventaja, y es que desde la vida fetal conocemos o tenemos una altísima sospecha de qué está pasando con ese feto y podemos prepararnos para tener un abordaje claro. Miremos este caso. Este es un paciente masculino, hijo de una madre de 32 años, y tiene un diagnóstico de hidronefrosis prenatal bilateral de alto grado desde la semana 23. ¿Sí? Es un diagnóstico temprano en la gestación. Cuando el diagnóstico de hidronefrosis se hace temprano, nos refleja la magnitud de la hidronefrosis y sobre todo la displasia renal asociada. Eso quiere decir que el pronóstico va disminuyendo. Es una paciente G1 para 0, hipertensa, con preeclampsia, proteinuria, y estas eran las imágenes de la ecografía. Este era el riñón derecho de este bebé. Aquí vemos la columna, los ecos de la columna. Vemos cómo este riñón tiene unas zonas que están, digamos, son dilatación de los cálices, pero podrían también ser en este momento un probable riñón displásico multiquístico. Y una cosa muy llamativa es este parénquima blanco, que nos habla precisamente de displasia renal. Este riñoncito se veía así, y este es el otro riñón que se veía con hidroureteronefrosis, pero que a esta semana, a la semana 24, en la ecografía que le hicieron de control, tuvo este cambio dramático, ¿sí? Con la aparición de esta gran lesión de contenido líquido, ¿sí? Y prácticamente la desaparición del riñón, ¿sí? Pero el riñoncito es este que está acá, que está completamente colapsado por esa severa hidronefrosis, ¿sí? Para ese momento el diagnóstico diferencial es que fuera una bolsa hidronefrótica, que tuviera un tumor quístico renal, que también es una posibilidad diagnóstica, o que tuviera un urinoma, ¿sí? Por la ruptura del fornix, y ese urinoma era el que estaba desplazando el riñón. Sí, en las megavejigas sí. Sí, exactamente. Se podrían ver. ¿Sí? Aquí vemos, digamos que este riñón fue el que más nos llamó la atención desde ese momento. Este ya sabíamos que tenía, pero este cambió dramáticamente. Aquí vemos la ecografía Doppler fetal, cómo esta gran masa desplaza el riñón hacia la periférica y desplaza la vena cava, ¿sí? Produciendo casi que compresión de la vena cava por esa gran dilatación. Entonces ya esto nos puso en alerta, ¿sí? En alerta máxima, y a la mamá hubo que desembarazarla por el cuadro de preeclampsia. Siguiente. Aunque las ecografías postnatales deben hacerse idealmente después de las 48 horas de vida. No hizo oligohidramnios. Deben hacerse después de las 48 horas de vida. En este caso, dada la magnitud de esa dilatación, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Hicimos una ecografía inicial a las 24 horas.
Seguimos viendo el riñón derecho, tal cual como lo hemos visto en la vida fetal, ¿sí? Este es el riñoncito con dilatación de los cálices periféricos, ¿sí? Dilatación de la pelvis, el parénquima que se sigue viendo más o menos blanco, ¿sí? Y este es el riñón izquierdo que definitivamente tenía esta gran colección perirrenal, ¿sí? Que ya para este momento con la caracterización ultrasonográfica y por la rápida evolución, que realmente vimos ese cambio en una semana, pensamos con una altísima sospecha diagnóstica que se trataba de un urinoma. Pero además había otro hallazgo interesantísimo, era la vejiga, que la vejiga no se había podido ver bien en las ecografías prenatales, y vemos una vejiga con las paredes muy engrosadas, ¿sí? Y que no evacúa de manera adecuada. Para este momento, entonces, el diagnóstico, y es, digamos, el primer mensaje de esta patología, que puede ser de una magnitud muy grave, que son la obstrucción infravesical por valvas de la uretra posterior. Este niño, ¿qué fue lo que hizo durante la vida fetal? ¿Sí? Su uretra estaba obstruida por las valvas, este riñoncito ya estaba displásico y mal formado, y el otro, que era el que no estaba tan malo, hizo un mecanismo que se llama pop-off. Eso quiere decir que toda la presión del riñón se libera de la vejiga, se libera hacia ese lado, hace una ruptura del fornix y hace un urinoma. ¿Sí? O sea, él liberó su presión hacia esta colección. Siguiente. A las 72 horas, ¿sí? Esta es la ecografía del riñón derecho, ¿sí? Seguimos viendo prácticamente sin cambios un riñón que es más pequeñito y la severa displasia, ¿sí? Renal, ¿sí? Sin embargo, este niño, a pesar de tener este riñoncito malo, el otro riñón fue el que mantuvo realmente toda la función renal intrafetal, ¿sí? Porque no tuvo oligohidramnios, tuvo buen crecimiento inútero, ¿sí? O sea, el niño no tenía, llamémoslo así, enfermedad renal inútero, ¿sí? Él logró manejar las presiones hasta que por alguna razón, ¿sí? Rompió el fornix e hizo el urinoma, ¿sí? Pero aquí vemos la gran masa a las 72 horas realmente sin mayores cambios y la vejiga, ¿sí? Esta que está acá muy engrosada con los dos ureteres dilatados hasta la llegada de la vejiga, o sea, con hidroureteronefrosis. Siguiente. De acuerdo a la nueva clasificación de la dilatación del tracto urinario, este es un mensaje en que los términos hidronefrosis, pielectasia, caliectasia, ¿sí? Deben ser eliminados y todos debemos hablar de dilatación del tracto urinario. Y hay una clasificación para hacer esta evaluación prenatal y postnatal. Esto es la tabla postnatal. Entonces, este niño, ¿sí? Tenemos que tenía un diámetro de la pelvis mayor de 15, tenía dilatación de los cálices periféricos, tenía adelgazamiento del parénquima, que era normal, los ureteres dilatados y la vejiga anormal. O sea, se llama una UTDP3, o sea, la de más alto riesgo de daño renal. Y esta tiene indicación de hacerle cistouretrografía miccional, ¿sí? Que es lo que precisamente se le hace. Siguiente. Esta es la cisturetrografía de este niño. Esta cisturetrografía es hecha a los 4 o 5 días de vida, ¿sí? Vemos en esta placa lateral la vejiga, una vejiga con una trabeculación muy importante. El cuello vesical, tiene hipertrofia del cuello vesical y esta severísima dilatación de la uretra prostática, ¿eh? Confirmando el diagnóstico de las valvas acá. Esta es la imagen AP, ¿sí? Y esta pues realmente es más llamativa, pero miren el deterioro de la vejiga, ¿sí? Una vejiga severamente trabeculada y el cuello hipertrófico y la gran dilatación de la uretra posterior. Miren, es que ni estando con sonda pasa la orina, ¿eh? Entonces, este niño ya con esto se hace el diagnóstico de valvas de la uretra posterior. Sin embargo, teníamos todavía pendiente qué íbamos a hacer con ese urinoma. Siguiente.
Entonces, solicitamos al servicio de radiología intervencionista un drenaje percutáneo de esa colección. Ahí quiero también resaltar el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Estos pacientes necesitan una infraestructura muy importante, necesitan muchas especialidades que ahora las vamos a mencionar, ¿sí? Y especialidades con experiencia en el manejo de pacientes pediátricos. Entonces aquí vemos la aguja de punción entrando a la colección, al urinoma, aquí cuando está parcialmente drenada, y miren cómo comienza a aparecer el riñoncito, ¿sí? Casi que como de una manera milagrosa y mágica, ¿sí? Porque él se fue hacia la periferia como una esponja, ¿sí? Y aquí cuando ya se evacuó todo el urinoma, aquí está el riñón, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es de las cosas maravillosas, digamos, de la plasticidad que pueden tener estos bebés, los fetos, en el manejo del tracto urinario. Y por eso uno debe dar todas las peleas, ¿sí? Porque ellos responden, ¿sí? A cosas que son sorprendentes. Este riñón no lo veíamos y miren, ya está aquí, obviamente con dilatación calicial. El parénquima está también un poco hiperecoico, ¿sí? Que nos puede hablar de algo de displasia, pero el riñoncito se arrimó a un lado, ¿sí? Y el líquido se manejó por fuera. Siguiente. Córrete el video. Entonces, ya drenado el urinoma, ¿sí? El manejo siguiente pues era la resección de las valvas. Aquí vemos el cuello severamente hipertrófico, ese anillo que se alcanza a ver ahí. Una vejiga, como ya la vimos radiológicamente, muy trabeculada, con divertículos y pseudodivertículos. Los meatos ureterales realmente no los pudimos ver porque es tal el daño de la vejiga que uno no sabe en general en dónde están los ureteres. Este es un divertículo que tiene en la pared lateral derecha. Y ahorita vamos a ver las valvas. Este niño lo operamos alrededor del sexto, séptimo día de vida, obviamente contando con el apoyo de nefrología pediátrica, de una unidad de cuidado intensivo altísimamente calificada, como es la que tenemos allá en la Fundación Santa Fe, con los equipos, el instrumental, radiología, todas las cosas que es lo anestesia pediátrica. Aquí ya estamos haciendo la resección de las valvas. Este es el cuchillete. Este que se alcanza a ver aquí es el verum montanum. Ah, en frío, sí. Sí. Sí, yo la reseco siempre en frío. Me parece que técnicamente se puede hacer muy bien y hay menos daño térmico en la uretra. Entonces ya se resecan las valvas y el otro mensaje es que el manejo inicial de las valvas de la uretra posterior, así sea de esta magnitud de hidronefrosis, de dilatación, es hacer la resección transuretral de las valvas. No, nada, no se le hace nada. Anteriormente se le hacía plastia en lleve al cuello vesical, pero no tiene sentido, eso mejora, ¿sí? Vesicostomía es una opción si el equipo no te pasa, ¿sí? Como ahorita el siguiente caso que voy a mostrar. Y esto para mostrarles la evolución de la creatinina en este pacientico, ¿sí? Alcanzamos a tener una creatinina de 1.06, que fue la más alta, ¿sí? Pero hoy en día, a los 10 meses de edad, tiene una creatinina de 0.29, o sea, logró bajar su nadir de creatinina antes del año de edad, ¿sí? Lo logró bajar de 0.8, y 0.8 es un valor que utilizamos como referencia, o sea, aquellos niños que no logran bajar la creatinina de 0.8 en el primer año de edad tienen una altísima probabilidad de enfermedad renal crónica y de necesitar trasplante renal, ¿sí? Este chiquitico va muy bien. Siguiente. Este es un neonato que no nace en nuestro hospital, nos lo remiten a los 5 días de edad. Es un producto de una madre de 30 años y tiene un diagnóstico prenatal de megavejiga, hidroureteronefrosis bilateral de alto grado. Donde venían viendo a esta señora, le hicieron vesicocentesis en 3 oportunidades en otro centro.
Esta es una conducta que no está recomendada, ¿sí? O sea, no hay que hacer vesicocentesis, no hay que drenar la vejiga, y de hecho los mismos shunt vesicoamnióticos están cada día más cuestionados, ¿sí? Porque no se sabe el diagnóstico, la probabilidad de complicaciones es muy alta, la probabilidad de desplazamientos del shunt es muy alto, ¿sí? Y realmente en los únicos casos en que serviría esto es si el paciente tiene unas valvas de la uretra posterior confirmadas y se hace el shunt vesicoamniótico antes de la semana 23, ¿sí? Que es, y es para favorecer el volumen del líquido amniótico y el desarrollo pulmonar, ¿sí? Pero la displasia broncopulmonar después de esa semana ya está establecida, entonces no tiene sentido hacer shunt vesicoamniótico. Bueno, nace este niño, bueno, este hizo un oligohidramnio severo al final de la gestación. Es un parto pretérmino a la semana 35 por podálica, pero a pesar de eso tenía un peso muy bueno, ¿sí? Para haber nacido de 35 semanas y con una enfermedad renal. Y esto nos habla de que seguramente este niño mantuvo su nivel de líquido amniótico y solo lo disminuyó al final de la gestación. Y es muy frecuente en los niños con síndrome de Prunbelli que hagan fístulas del uraco, que no se cierre el uraco, hacen fístulas y esa fístula es la que va a mantener el líquido amniótico en buena cantidad. Entonces, todos estos son factores que hay que tener en cuenta en la evaluación. En el hospital donde él nació lo derivaron con sonda uretral, sin embargo, cuando nosotros lo recibimos, la sonda uretral no estaba funcionando bien, no drenaba bien y tenía una elevación progresiva de los azoados. Intentamos pasarle una sonda uretral, pero fue imposible por una razón que ahora les voy a decir. Por lo tanto, esta fue una indicación de hacerle nefrostomías bilaterales. ¿Sí? Son de las poquitas indicaciones de hacer nefrostomías en el recién nacido. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos las características fenotípicas del síndrome de Prunbelli con el abdomen globoso, ¿sí? Con la criptorquidia bilateral. Esta es la placa simple de la cistografía, ¿sí? Donde además este niño tiene ascitis del recién nacido, ¿sí? Y por eso se ve en estas características. Y esta es la cistografía de él, la vejiga, ¿sí? Que no es tan trabeculada como la que vimos en el otro niño, pero tiene dilatación de la uretra posterior y digamos que el síndrome de Prunbelli por lo general tiene dilatación de la uretra posterior y solo en unos pocos casos se asocia con valvas de la uretra. Siguiente. Estas eran las imágenes, este es el riñón derecho, ¿sí? Con una hidronefrosis muy severa, ¿sí? Con lo mismo, parénquimas blanquitos que hablan de displasia, y este es el riñón izquierdo, ¿sí? También con una hidronefrosis muy severa. Esta es la vejiga, una vejiga muy grande y los dos ureteres llegando dilatados hasta la unión uretero-vesical. Siguiente. Se le hacen las nefrostomías, ¿sí? Y mire lo que hablábamos, ¿sí? Cómo al evacuar el líquido, los riñoncitos, ¿sí? Ellos se expanden, ¿sí? Y toman esa posición que venía desplazando la cantidad de líquidos, ¿sí? Este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho, ¿sí? Ellos cambian, a pesar de que el síndrome de Prunbelli tiene la dilatación per se, pero la nefrostomía en este caso, la derivación urinaria, pues fue salvadora. Siguiente. Lo llevamos a cirugía, ¿sí? En cirugía le hicimos ureteropielografías, ¿sí? Directas a través de las sondas de nefrostomía y esta es la típica dilatación del tracto urinario del paciente con síndrome de Prunbelli con una vejiga muy grande, ¿sí? Ellos son refluyentes a pesar de que en la cistografía no se ha demostrado reflujo, pero la gran mayoría tienen reflujo vesicureteral y este niño, digamos, descartando con estas ureteropielografías que no tenía obstrucción en la unión uretero-vesical porque el medio de contraste pasaba fácil a la vejiga y que no tenía obstrucción en la unión piel-ureteral,
decidimos modificar la derivación urinaria y hacerle una vesicostomía cutánea. Adicionalmente, en la uretroscopia le encontré un anillo fibroso en la uretra prostática que sospecho yo que era un anillo traumático por la sonda, no propiamente unas valvas, ¿sí? De todas maneras, se le hizo un corte en ese anillo. ¿Podemos correr el video, por favor? Y esto pues para mostrarles la vesicostomía cutánea, que yo digo que la vesicostomía no es una cirugía del urólogo pediatra, sino que el urólogo general tiene que saber hacer una vesicostomía cutánea porque es lo que puede resolver la obstrucción de un paciente de estos mientras se remite a otro centro. Este es un niño con un síndrome de Prunbelli, no es este mismo paciente, pero es un niño con un síndrome de Prunbelli. Bueno, se hace el abordaje, en el recién nacido los tejidos son, digamos, de unas características distintas, la grasa es más blanquita, se abre la fascia, aquí se repara la vejiga cuando uno ya la tiene y se diseca la vejiga hacia cefálico, ¿sí? Rechazando el peritoneo hasta que encontremos el uraco, la inserción del uraco en el domo vesical. Esta es la técnica de Blockson para hacer la vesicostomía. Aquí está el uraco, este que está acá. Se repara el uraco, se liga y se corta. No sé por qué corre el video como a trancazos. Ajá, sí. Bueno, una vez que tenemos reparado el cabo vesical del uraco, extraemos este domo de la vejiga donde el uraco se inserta. Realmente hacer una vesicostomía es muy sencillo. Vamos a hacer una circuncisión de este domo. Porque es que podemos tener pacientes o con valvas de la uretra o con síndromes de Prunbelli que no pase la sonda, ¿sí? Las sondas a veces se quedan en esas uretras tan dilatadas, la sonda, ¿sí? Da la vuelta y no sube el cuello, ¿sí? Y si no hay equipo pediátrico, ¿sí? Este paciente hay que hacerle una vesicostomía. Entonces ahí ya se quita este cucuruchito de la pared vesical y se hace el afrontamiento entre la mucosa y la piel, poniendo previamente unos puntos para fijar el detrusor a la fascia. Ahí se están poniendo los puntos del detrusor a la fascia, tal cual como se hace con una colostomía. Se fija el detrusor a la fascia y después se ponen los puntos buscando evertir la mucosa sobre la piel, ¿sí? Y el calibre de la vesicostomía, ¿sí? Debe ser el calibre realmente del dedo meñique o una sonda 22 o 24. No debe quedar tan grande, porque cuando el orificio queda grande, con frecuencia se prolapsan, ¿no? Se prolapsa el fondo de la vesicostomía. Entonces, realmente, con esa, ahí estaba calibrando con el dedo. Este se calibra también con una sondita. Voy a adelantar un poquitico el video. Eso, ahí se está acabando de hacer el estoma. Ahí calibramos la vesicostomía con una sonda 22 o 24 y ya se cierran los puntos de la piel. El manejo de las vesicostomías, los problemas o las complicaciones son el prolapso, las dermatitis periestomales y la estrechez, pero la estrechez es el menos frecuente, ¿sí? de las complicaciones. Siguiente.
Bueno, este es el control de este niño a los 8 meses, o sea, tiene su dilatación residual de característica del síndrome de Prumbelli, pero el parénquima renal se ve aquí bastante bien. Este lado sí está mucho más displásico, eso lo sabemos desde el principio, ¿sí? Pero este riñoncito es el que él le va a tener que aguantar hacia adelante. Siguiente. Y vemos este niño, a pesar de que alcanzamos a tener creatininas de 3, por encima de 3, ahora a los 8 meses tiene una creatinina de 0,54, o sea, a pesar de que el niño de las valvas se veía, ¿sí?, muy dramático, le ha ido mejor al niño de las valvas, ¿sí?, que a este del Prumbelli, y eso está directamente relacionado con la displasia renal. Siguiente. ¿Quiénes conforman nuestro equipo de malformaciones congénitas del tracto urinario? Entonces, el ginecobstetra, que es realmente el que identifica la malformación del tracto urinario, el ginecobstetra, una vez que la identifica, él cita a una reunión, hacemos una junta donde por lo general participamos la gran mayoría de estas personas que están aquí, pero digamos que los infantables son neonatología, nefrología pediátrica y urología pediátrica, en algunos casos genética o trabajo social, dependiendo del tipo del paciente. Y se hace la junta, se comienza a revisar, se le da la orientación a los padres, porque los padres generalmente tienen una cantidad de incertidumbres y dudas y ansiedades. Y esa evaluación multidisciplinaria es fundamental. Y hacemos un acompañamiento hasta el momento del parto, ¿sí?, con la mamá, y cuando ya nace ese bebé, pues hacemos todo este otro proceso que ustedes han visto que se da en estos dos pacientes. Siguiente. Y obviamente para poder ser exitosos en eso, como ya les había mencionado, necesitamos infraestructura, necesitamos un recurso humano altísimamente calificado, necesitamos equipos, necesitamos una unidad de cuidados intensivos pediátricos como la que tenemos allá, ¿sí? Y eso realmente es lo que va a garantizar, no necesariamente que el paciente le vaya bien, pero que las probabilidades de salvarle esa función renal, si se hace el abordaje temprano, sean muchísimo mayores. Muchísimas gracias, muy amable.